Vamos a cantar esta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Qué bueno que ya están aquí, hermanos. Amén. A los que no han llegado, ¿qué les decimos? A los de internet, que Dios los bendiga. Bienvenidos. Gracias que están aquí. Y a los que ya están, pues bienvenidos, ¿verdad? Eres el salvo de toda maldad. Tan solo hay poder. Eres divino, la santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que reyó. Quieres ser libre de tan solo hay poder en Jesús, quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sin igual poder en Jesús que murió, resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre. Solo hay poder en mi Jesús, veniste salvo por gracia en su amor. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que poder en Jesús, hermanos. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Hay poder en el nombre de Jesús. En la oración, cuando oramos, siempre al final, en el nombre de tu Hijo. Es la clave, es el código, es el NIP. No funciona si no da NIP. Es el código que Dios permite, que abre las ventanas de los cielos, que abre el trono para ir al acceso. Venimos siempre ante Dios en el nombre de Cristo. Que Dios nos dé en esta mañana el estar en modo espiritual, en el modo de Cristo, aprendiendo de Cristo, contemplando la gloria de Cristo, hermanos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a su profeta. ¿A cuál? A Juan, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a contemplar a Cristo, hermanos, en los capítulos, en los escritos, y vamos a crecer en la fe, ¿sí? Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a estudiar esta mañana. Que Dios les bendiga, y qué bueno que están a tiempo, hermanos, para empezar nuestro estudio. La palabra de por sí, decía el apóstol Pablo, las cosas que son difíciles de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Hay gente que ya no es tarda para oír, es tarda para llegar. Entonces, ya llegando a mediación ya se perdió, ¿verdad? Que Dios nos dé esa gracia para estar temprano, como si fuera un concierto, ¿verdad? Amén. Como si fuera una función que le está costando 3,000 pesos, ¿sabes? No, hombre, que vamos a llegar tarde. Adelante, mi hijo Daniel va a compartir. Buenos días, hermanos. Bueno, no llegamos todos, pero vamos a empezar. Traje una grabación, Apocalipsis 1. Vamos a hacer una recopilación esta mañana. Quise hacer esto porque hubo 2 semanas, bueno, con esta ya fueron 3 semanas en las que no hemos visto el libro de Apocalipsis en sí, en su contenido. Si recuerdan, vimos del 1 al 3 y luego del 4 al 6, y luego hubo 2 semanas donde no vimos Apocalipsis, vimos cosas relacionadas a Apocalipsis. Vimos sobre el Seol y el Hades, y vimos sobre el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, quiero hacer esto para ahora sí poner
de corrido Apocalipsis. ¿Sí me explico? ¿Hagan eso? Entonces traje una grabación. Recuerden que Apocalipsis es una visión, no es un libro, por ejemplo, como Efesios o como Romanos, que Pablo pues está escribiendo, revelado por el Espíritu Santo, pero él está escribiendo pues ahí mismito, ¿verdad? No está teniendo una visión y Dios le está diciendo así en símbolos lo que tiene que hacer. Entonces vamos a adentrarnos como si nosotros estuviéramos viendo esta visión con Juan, y cuando la podemos, les pasamos audios, ¿verdad? Ahí por WhatsApp, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis con unos ojos más imaginativos, podemos desmenuzar más ese libro, porque podemos ver cómo están pasando las cosas, a que si leemos, no, que el dragón y que peleó y que esto, y nosotros, pues, ¿en dónde, no? Entonces, cuando lo imaginamos, podemos ver en dónde están situadas las cosas. Y traje ahorita nada más, vamos a ver del 1 al 6, pero ahorita nada más vamos a escuchar el capítulo 1, para darle como que el inicio. Así vamos a estar, cada 3 capítulos solamente vamos a escuchar un capítulo, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Apocalipsis 1. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Él lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio, es decir, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primero en resucitar de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que viene con las nubes y todo ojo lo verá, incluso quienes lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por Él. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, su hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino de la perseverancia que son nuestros en Jesús,
estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor, yo estaba en el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran como el bronce fundido que brilla en un horno, y su voz como torrentes de aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él me puso encima su mano derecha y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, lo que has visto, lo que hay ahora y lo que sucederá después de esto. La explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Amén. Bueno, como les digo, cuando uno lo escucha así con entonación, ¿verdad? Es más impactante este libro. Entonces, vamos a empezar ya. Recuerden, vamos a hacer un repaso para que ya el siguiente domingo seguimos con un tema que no hemos visto, tema nuevo. Entonces, vamos a estar en Apocalipsis. Vamos a ir rápido, no vamos a entrar mucho en versículos porque eso ya lo vimos, solamente va a ser así como que los tópicos. Entonces, vimos Apocalipsis significaba revelación, ¿verdad? No significa fin del mundo. Entonces, porque ponen así en las películas, ¿no? Que algo apocalíptico, ¿verdad? Pero es porque el tema la palabra se ha tergiversado, se ha perdido. Realmente el significado de Apocalipsis es revelar o quitar el velo, algo que está escondido y lo quitan, ¿verdad? Entonces, eso es. Cuando uno estudia Apocalipsis, se va a dar cuenta, los que ya han entrado a YouTube o a estudios así en internet, se dan cuenta que le llaman a estos estudios escatología. ¿Sí lo han notado? Escatología es estudio de los últimos tiempos. Si uno estudia Apocalipsis, está estudiando directamente escatología, o sea, últimos tiempos. Escato, que es últimas cosas, y logía es estudio o recopilación. Por ejemplo, no que la tecnología o que la biología, ¿verdad? Escato, últimas cosas, y logía, recopilación. Entonces, la escatología es una parte de la teología sistemática, así como sabemos, ¿no? Que organizamos que Cristo es Dios, que Cristo resucitó de los muertos, que nosotros somos salvos por la fe, que es por gracia. Entonces, eso es parte de la teología sistemática. Otra parte es la escatología. Estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano
porque pues la escatología del ser humano también es cuando muere. Uno muere, ¿qué pasa después? Y por eso les expliqué sobre el Seol y el Hades. Ese es un tipo de escatología. Y la otra escatología es la de el fin de esta tierra, de los tiempos como los conocemos. Entonces, en los posteriores días de la historia. Ok, antes de entrar al libro, algunos datos curiosos, ya traigo este láser. Bueno, lo primero es que vimos que este libro tiene muchas variedades de posibles interpretaciones, ¿verdad? Como les digo, son símbolos, lo que usan, por ejemplo, que 7 candelabros de oro. Ahí Jesús nos explicó lo que era. Él dice, no, que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahí Jesús nos lo dijo. Pero hay otras ocasiones en las que no se nos da exactamente qué era lo que significaba. Nos toca a nosotros pues indagar o rascarle. Entonces, el Apocalipsis tiene muchas interpretaciones. Ahorita voy a decir las principales interpretaciones. Es un libro trascendente. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque nosotros cuando vamos a Génesis pues leemos que Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Leemos de Jacob, de los hijos de Jacob, que de José, que estuvo en Egipto, que lo vendieron sus hermanos, y la historia está avanzando, ¿verdad? La historia está avanzando. No hay ningún momento en el que aquí se detuvo y no ha pasado nada. Entonces sigue con los reyes, los jueces, Ruth, David. Entonces, cuando llegamos a Jesús, es el clímax de la historia. Jesús es el clímax de la historia y no Apocalipsis, no hay que confundirse. Apocalipsis es la conclusión, es el cierre. El clímax ya pasó, que fue cuando Jesús vino como siervo, como Dios. Imagínense la humillación, dice la misma Biblia que fue una humillación, que Dios, siendo Dios, se humanó y se encarnó en hombre. Entonces ese fue el mayor clímax. Los ángeles pues sorprendidos por lo que Dios había hecho. Entonces aquí en Apocalipsis se nos vuelve a ponerle carrete a la historia, porque ahorita estamos en una pausa donde la iglesia está operando, ¿verdad? La iglesia es los que nosotros estamos trabajando, estamos trayendo las almas, estamos predicando el evangelio. Entonces ahorita la historia está como en una pausa, por así decirlo, pero en Apocalipsis se le vuelve a dar carrete a cómo termina la historia. Entonces el Apocalipsis cita o parafrasea frecuentemente al Antiguo Testamento, y dije que pues una persona que no tiene contexto de la demás Biblia no va a poder entender perfectamente o totalmente Apocalipsis, porque pues se tratan demasiados símbolos muy judíos que uno pues no los entiende por las historias. Hay aproximadamente 300 referencias al Antiguo Testamento en Apocalipsis, o sea, son muchas, 300 referencias en 22 capítulos nada más. Entonces, fue escrito, esto es muy importante, el libro fue escrito alrededor del año 90, ¿sí? No fue escrito, Jesús nació en el año 0, empezó su ministerio en el año 30 aproximadamente y murió en el 33 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ya hasta el año 90, ¿cuántos años habían pasado? Desde el 33 que murió Cristo, dejaron de verlo, Juan estuvo en la crucifixión. Entonces pasaron 57, ¿sí? Bueno, 57 años después de que Jesús murió, Jesús le revela esto a Juan. Ya para este tiempo ya no estaban los apóstoles con vida. Recuerden que hasta se enojaron los apóstoles un día ahí en los evangelios, que le dicen a Jesús que por qué Juan no iba a morir, ¿verdad? Que Jesús le dice cómo iban a morir a Pedro y a otros más, y le dice a Juan que él iba a sobrevivir y iba a morir de viejo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía pensado para él que a él se iba a dar la profecía. Se especula que porque él se quedó en el momento de la crucifixión. Juan el amado fue el único apóstol que no corrió. Pedro lo negó, ¿verdad? Y los demás pues huyeron. Entonces, este libro fue escrito alrededor del año 90, en el año donde estaba Domiciano. Fue Nerón, uno de los más fuertes perseguidores de la iglesia del primer siglo, y después varios emperadores después llega Domiciano, y bajo este emperador fue mandado a la prisión de Patmos, se usaba como prisión. Entonces les mencioné también que este libro tiene muchas palabras así que se repiten muchas veces, que cuando uno las lee pues no se da cuenta. Por ejemplo, la palabra profecía en todo el libro se repite exactamente 7 veces. Díganme ustedes si es coincidencia.
Pues no, ¿verdad? Bienaventurado se repite también 7 veces y bendición se repite 7 veces. Mientras que el número 7 como tal, que 7 lámparas, que 7 espíritus, que así, todos los números 7 se repiten 45 veces. O sea, ¿se dan cuenta de cómo es tan fuerte este libro en su contenido? Entonces, eso ya es acerca del libro. Ahora, bueno, aquí les traigo una imagen de Patmos, no sé si alcance a ver. Es una isla, la pueden buscar ahí en YouTube, está muy bonita. Es una isla que está en Grecia, está situada en Grecia, y incluso yo me puse a ver videos ahí de excursiones guías de turistas, así que lo llevan por donde según esto estuvo ahí Juan, donde recibió la visión y todo eso en una cueva, porque él estaba encarcelado, ¿verdad? Entonces, vamos con lo siguiente. Ok, les dije que el libro de Apocalipsis tiene varias interpretaciones, se le llama escuelas de interpretación. No es que haya una escuela que se ve y 22, ¿no? Se llama escuelas de interpretación. La primera es la preterista, que alguien me puede decir que es pretérito, aquí un maestro. Pretérito, el pretérito continuo, el pretérito, ¿no? Bueno, pretérito significa pasado, ¿ok? El pretérito. Entonces, el preterista, la escuela preterista, esta interpretación dice que todas las profecías ya se cumplieron en el año 70, pero esta escuela cae en demasiadas herejías, demasiadas, de verdad. Al principio, suena muy bonito, pero cuando uno lo empieza a estudiar, porque yo ya lo vi, tiene demasiadas herejías, como que dice que la resurrección ya se efectuó y que Jesús ya vino, y son cosas que ningún cristiano de todo el tiempo ha creído, ¿verdad? Entonces, y también tiene muchos errores doctrinales. La segunda es la idealista, que dice que Apocalipsis no es como si literal, o sea, que no va a haber un anticristo, que no va a haber esto, que no va a haber otro, y relegan todo a un sentido como si la pelea entre el dragón y Jesús y todo eso es una pelea entre el bien y el mal, así como cada cristiano, ¿no? Que tenemos una lucha interna, ¿sí? Es algo idealista o simbólico, pero aunque sí es cierto, porque pues toda la Biblia es aplicable a nosotros, ¿sí? Es práctica para nosotros, también tiene un sentido literal. Y la que nosotros tenemos es la futurista, o sea, que es lo que va a pasar al futuro. Este sistema que interpreta la profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar los hechos de los símbolos. La realidad es que este libro es escatológico en su mayor parte, es decir, que habla de las cosas que han de ocurrir. Por lo tanto, la profecía que contiene, la cual es la base del libro, debe entenderse en su sentido literal, siempre que sea posible, y no en un sentido puramente simbólico, ¿verdad? Porque vimos que hay algunos que dicen, es que son puros símbolos, y entonces no es literal. Espera, no porque sean símbolos no tiene una aplicación literal, ¿verdad? Cuando Jesús habla, ¿a qué comparará el reino de los cielos? Jesús no estaba diciendo que eso no existía o que no iba a pasar. Jesús estaba hablándoles con peras y con manzanas. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Amén. ¿Me expliqué? Bueno, siguiente. Vamos a ir ya muy rápido, no voy a leer todos los versículos. Vimos que, ahorita decía Juan, ¿verdad? En la visión, las cosas que deben suceder pronto. Lo próximo a cumplirse en la agenda de Dios, vimos que ya no es que haya un Mesías sufriente. El Mesías ya vino, enmudeció su boca, dice la Escritura, la enmudeció, fue sacrificado y resucitó al tercer día. Entonces, eso ya se cumplió. ¿Qué es lo que sigue? La última semana de Daniel, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, el tiempo está cerca. ¿Por qué el tiempo está cerca? Pues porque ya no hay nada más que eso. Entonces, es lo siguiente. Toda la iglesia debe estar expectante de lo que sigue en la agenda de Dios. Entonces, vimos que pues, no eran años concretos, no me voy a detener mucho. Vimos sobre Daniel, si recuerdan esta estatua de Daniel, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 imperios. Cuando Daniel estaba ya en Babilonia, ¿recuerdan? Y se le dice que va a haber ciertos imperios que van a venir a reinar sobre la tierra. Se dice que la cabeza de oro iba a ser Babilonia y así, sí, ¿verdad? Así como se dijo, así pasó. Y que el último iba a ser por alianzas humanas. ¿Ok? Eso pues suena mucho a
a lo que ahorita está viendo, se está escuchando del nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, vimos esa estatua. Bueno, también vimos que la carta de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, es un libro enviado a 7 iglesias existentes. O sea, no era como que se escribió y pues a cerrarlo, ¿no? Y ya, no. Ese libro se envió a 7 iglesias. Ahorita vamos a ver que fue Pérgamo, Esmirna, Laodicea, Tiatira, Sardis, me faltan 2, ¿no? Éfeso, ¿lo dije o no? Filadelfia, y bueno, acá hemos la otra. Entonces, fueron 7 iglesias que estaban en Asia, en la Asia antigua, alrededor del año 90, como vimos. Entonces, estas 7 iglesias, les fueron dadas estas siete cartas, que pues era una reflexión a esas iglesias, pero que también iban a servir para las siguientes. ¿Okay? Esas 7 iglesias se eligieron como un símbolo. Recuerden, el número 7 es lo que se elige siempre en Apocalipsis porque significa la plenitud. Entonces, no significa que eran las únicas 7 iglesias en Asia. Se eligieron esas 7 como un número, ¿sí? Un número simbólico. Entonces, vimos que la venida de Jesús, aquí dice aquí que viene con las nubes. Entonces, va a ser un descendimiento, así como Jesús subió en la ascensión, Hechos 1. ¿Se recuerdan? Hechos 1 que dice que subió y luego desapareció, y luego llegaron los ángeles y dicen, así como le vieron subir, así descenderá, ¿verdad? Entonces, aquí se nos vuelve a decir eso, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, se ha especulado mucho sobre a qué se refiere con todo ojo. Pues, si ahorita viene Jesús y baja aquí en Monterrey, pues lo ven los regios nada más, no lo ven los de las otras partes de México y mucho menos los de allá que están en Israel, en Europa. Entonces, ¿a qué se refiere con todo ojo le verá? Se ha especulado que incluso es una profecía acerca de los celulares, los dispositivos, que es porque pues se puede estar grabando en vivo y pues todos están viendo, ¿no? Y ahí pues todo se hace viral y todo eso, pero es una simple especulación. Entonces, esta revelación fue dada por Cristo mismo, y ya. Entonces, vamos a ver las 7 iglesias, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vemos que Jesús se presenta, dice que tenía 7 candeleros de oro, y él mismo dice qué significaban, ¿verdad? Se nos da las características de este hombre que es Jesús. Se dice que tenía una ropa finísima, muy blanca, el blanco más fino, ¿no? Ese que lo lavamos y queda manchado de las casetas de la cena. Muy blanco, así con suavidad. Entonces, Jesús tenía esa ropa muy blanca que llegaban hasta los pies, tenía en una mano 7 estrellas y alrededor de él tenía 7 candelabros de oro. 7 candelabros de oro, pues no es una palabra muy común el candelabro, pero es como una vela, así, que se usaba antes en los templos judíos, que significan 7 iglesias. Entonces, siguiente. Vimos cuál era la estructura de estas 7 cartas. A ver si recuerden que empieza pues Jesús diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, o dice, el que tiene la llave de David, o el que estuvo muerto pero ahora que vive por los siglos de los siglos. Entonces, estas 7 cartas tienen la misma estructura. Primero empieza con quién es el autor de la carta, que ahorita les dije, pues a veces se presenta como yo soy el fiel y el verdadero, el primero y el postrero, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto nos da a entender quién es el que está diciendo esto. Después, lo segundo es, yo conozco tus obras. Estamos en Apocalipsis, los que ahí ven su Biblia, estamos en Apocalipsis el 2, ¿sí? Apocalipsis 2. Ahí pueden ver, dice, mensajes a las 7 iglesias, ¿sí? Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. ¿Ok? Entonces ahí ven, dice, ahí al principio, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Se ven que está presentando? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y luego ya. Entonces la presentación,
Después le dice, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, yo sé quién eres y lo que tú has hecho. Le dice que ni eres frío ni caliente, o le dice que has soportado, que has trabajado duro. Entonces le dice Jesús, pues que Él mismo las conoce. Jesús es quien escudriña los corazones. Nosotros no podemos escondernos detrás de Dios, ¿verdad? Porque Dios es quien todo lo sabe y Él conoce nuestra situación. Tercero, una exhortación, ya le dijo lo que es o lo que está mal. Después le hace una exhortación a corregir sus faltas. Le dice, recuerda de dónde has caído, o le dice, arrepiéntete, corrige, ¿verdad? Entonces, es una exhortación de lo que tiene que hacer, una ordenanza. Le dijo, ¿quién es? Le dijo lo que está haciendo y le dice lo que tiene que hacer, una ordenanza. Cuarto, le da una amenaza de lo que va a pasar si no acata esas advertencias, ¿okay? No nos gusta mucho escuchar acerca del Dios de justicia, al Dios de ira, pero son cualidades de Dios y si las dejamos afuera, no tenemos al Dios verdadero. Entonces, les da una amenaza del justo juicio de Dios si no acatan las advertencias y las exhortaciones. Ejemplo, vendré y quitaré tu candelero si no te hubieres arrepentido. Otro, pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche. Entonces, vemos que es las consecuencias, ¿no?, de tus actos. 5. Recompensa de la fidelidad de Dios. Le dice, y te daré una piedrecita blanca, y te daré del maná escondido, y te daré un nuevo nombre, ¿verdad? Entonces son recompensas de las personas que sí acatan las instrucciones. 6. Invitación individual, porque vimos que aunque es una carta a una iglesia, es responsabilidad de cada creyente acatarla. No es como que la iglesia bautista tabernáculo, todos, el pastor y la mayoría se portaron bien, pero hubo uno que no, pero porque pertenece ahí, pues también se va, ¿no? Se va con Cristo. No, si esa persona está en pecado y no arregló lo que Jesús le dijo, pues se queda. Entonces, es una invitación individual a corregir. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice la iglesia que tiene oídos, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque es una carta a una iglesia en conjunto, cada persona es responsable de corregir y llevar a cabo lo que Cristo nos invita a hacer. Entonces vimos que tienen la misma estructura estas 7 cartas. No nos vamos a detener mucho en las cartas, solo va a ser una muy rápido. Éfeso, vimos que es una iglesia, aquí lo sintetiza, no se ve, lo va a leer, dice, se le conoce como la iglesia a Éfeso, que trabaja, hace mucho, es una iglesia que está activa, hace y da, tal vez tiene pues obras de caridad a los pobres, está evangelizando, predicando del evangelio de Dios, pero le dice Jesús que tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Entonces es una iglesia que todo lo que está haciendo de nada le sirvió, porque no lo hizo con las intenciones correctas, lo pudo haber hecho en la carne, ¿sí? Porque tal vez él quería, no tenía nada que hacer, ¿verdad? Cuando uno está en las intenciones correctas, lo hace por Jesús. Entonces le dice a Éfeso esto, que aunque estaba haciendo mucho, no lo estaba haciendo para Dios. Entonces esa es la iglesia de Éfeso. Siguiente iglesia, la de Esmirna. La iglesia de Esmirna se nos dice que es una iglesia que está sufriendo persecución, una iglesia que está en tribulación, que pues en cierta manera es humillada, pero que ante Dios, que es una iglesia pobre económicamente, pero que ante Dios no es pobre. Entonces se nos da como que a ver que a Jesús le importa mucho más un corazón correcto que las obras correctas, ¿verdad? Y aquí cae mucho el legalismo, los fariseos, que aunque hacían mucho, oraciones, ¿verdad?, enfrente de todos, no lo hacían con un corazón correcto, mientras que ellos, pues sí. Entonces vimos que así era esta iglesia. Siguiente iglesia, la de Pérgamo. Esta iglesia dice que tiene una doctrina equivocada, o sea que aunque tenía fe, era una iglesia con fe, y dice, no has negado mi fe, una iglesia con mucha fe, pero que no, aunque su fe era grande, su ciencia, o lo que
esa iglesia entendía de Cristo, de Dios, no era lo correcto. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos tienen mucha fe y hacen muchas cosas, pero si no están, dice aquí, tienes a los que retienen la doctrina. Doctrina, recuerden, es un conjunto de creencias. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces vemos que Jesús aborrece a sí mismo la mala doctrina, los malos enseñanzas. Entonces, de nada sirve tener mucha fe si no está depositada en el Dios vivo, ¿verdad? Entonces, eso se repite pues en las muchas religiones que hay, en los budistas, en los musulmanes, en los judíos incluso ahora. Entonces, porque su fe no está depositada en lo correcto. Esa es la iglesia de Pérgamo. Siguiente, Tiatira. Entonces, los nicolaitas, ¿qué hicieron? Los nicolaitas eran unos grupos de herejías, o sea, unas personas, por así decirlo, los cristianos, los nicolaitas. Era un grupo que se ha especulado mucho sobre cuál era esas herejías, esos errores. Se dice que eran unos idólatras que tenían ese pecado de la idolatría y de algunas inmoralidades sexuales. Eso era a lo que Jesús se refería. Pero como aquí no lo dice, pues no podemos asegurar. Apocalipsis, Jesús no lo dijo, ¿cuál era esa doctrina? Pues porque no era relevante. Entonces, esa era la iglesia de Pérgamo. Tiatira, la iglesia de Tiatira, yo creo que es una de las que a peor les da. Jesús lo regaña muy mal, muy feo. Dice que, aunque ha tenido muchas obras, ha tenido mucho amor, mucha fe, mucho servicio, mucha paciencia, dice que ha tenido a una mujer, se nos daba aquí un símbolo, a una mujer que se llama Jezabel. ¿Quién se acuerda de Jezabel? Sí, Jezabel era una mujer del Antiguo Testamento, una reina, que fue la que persiguió a Elías, ¿sí? El grande de Elías, que mató a 300 profetas. Esta mujer lo persiguió y se dice que es una mujer que incitaba mucho, que era muy sensual, ¿sí? Que cometía muchas inmoralidades sexuales. Entonces, se dice que esta iglesia estaba teniendo dentro de esa iglesia muchas porquerías. Entonces, así como en Corintios, recuerdan que había un asunto ahí muy indiscreto, que Pablo los reprende. Entonces, esta iglesia estaba pasando por inmoralidades sexuales y se nos dice que se tienen que arrepentir. ¿Cuáles son las inmoralidades sexuales? Pues ya sabrán ustedes, no las tengo que explicar. Entonces, a vosotros, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Entonces, se nos dice que incluso en esa iglesia había unas pocas personas, un remanente. Dios siempre tiene un remanente en todas partes, en todas las iglesias, en todo el mundo, que siempre va a ser los que nunca se arrodillan. ¿Recuerdan la historia de Elías, que él dice, soy el único que ha quedado, ¿verdad? Y dice, Dios le dice que aún había unas rodillas que no se habían doblegado ante Baal. Entonces, Dios siempre va a tener a unas personas, aunque sean una iglesia de 500 personas, Dios siempre va a tener un grupo ahí que son los fieles. Asegúrense de estar en ese grupo, ¿verdad? Entonces, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Esa es la iglesia de Tiatira, una iglesia con inmoralidades sexuales. Siguiente, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis se caracteriza por ser una iglesia, suena feo, pero así lo dice Jesús, una iglesia doble cara, ¿sí? Que tiene una máscara. Aquí en la iglesia da una persona de lo que él es. Se dice que está vivo, a los demás le dice que está vivo, pero por dentro está muerto. ¿Por qué? Pues espiritualmente, ¿ok? Entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibimos y hemos oído? La palabra de Dios. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces dice que es la iglesia con dos máscaras: santo en la iglesia y pecador en lo secreto. Siguiente, Filadelfia. Dice que es la iglesia, esta es una de las iglesias que deberíamos de aspirar a ser. Una iglesia que tiene poca fuerza, ha hecho mucho, ha peleado mucho,
ha guardado la palabra de Dios, dice, y no has negado mi nombre. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces vemos que es una iglesia que la humillan, que se burlan de ella, pero Dios mismo le dice que va a hacer que reconozcan que Dios mismo nos ama a nosotros. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí muchos han usado este versículo para decir que es sobre el rapto, y aunque sí suena a eso, porque dice yo te guardaré de la hora de la prueba, lamentablemente pues no podemos afirmarlo. porque a esta iglesia, porque agarramos este versículo de Filadelfia, porque no agarramos el de Sardis, ¿verdad? Porque no agarramos el de Tiatira, o porque no agarramos el de Éfeso, porque el de Filadelfia, si vemos que la iglesia de hoy en día en nada se parece a la de Filadelfia. Entonces dice, y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es una promesa de Dios. Entonces dice, la iglesia de Filadelfia se caracteriza por ser una iglesia que ha aguantado por amor de Cristo y ha sido hallada digna delante de Dios. La iglesia de Filadelfia. La última iglesia es la peor, la Odisea. Dice que a Jesús incluso le causa asco. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, le dice Dios, ojalá te decidieras, ojalá dejaras de ser tan indeciso en lo que quieres ser. O eres cristiano, o sigues a Dios, o te vas al mundo y ya, porque pues muchas veces la indecisión, los cristianos tibios han sido los causantes de los malos testimonios, ¿verdad? Los que no dejan en mal. Y por eso Jesús le dice que le causa un asco. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, es una iglesia soberbia incluso, y de ninguna cosa tengo necesidad. Me recuerda mucho el ejemplo de Jesús cuando está un hombre, un fariseo, que dice, gracias Señor por no ser como este hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Dice, gracias Señor porque no soy pecador como este hombre que está atrás de mí. Y el otro está así con su pecho, ¿verdad? Diciendo que es miserable de mí, ¿verdad? Dice. Entonces, dice que es una iglesia soberbia. Dice Jesús que no es así, que es un desventurado, que es un miserable, que es un pobre, ciego y desnudo. Así es como lo ve Jesús. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sabemos que una señal de que Cristo nos ama es que Él castiga. Si uno verdaderamente es hijo de Dios y hace algo malo, Dios castiga para corrección, no para, ¿se puede decir? Para que uno quede tirado en el suelo. Dios castiga para que te corrijas. Entonces, le dice que se arrepienta. Entonces, la Odisea se le conoce como la iglesia más detestable entre los hijos de Cristo, debido a su indecisión ante Dios y su amor tanto por el mundo como por Dios. Asimismo por su altivez y por su arrogancia. Entonces, es una iglesia que tiene un pie en el mundo y un pie con Cristo, ¿verdad? Ok. Aquí puse algo muy práctico. Algunos síntomas, ustedes pues ahí se diagnostican. Síntomas de que has dejado tu primer amor. Número 1, antes tu deleite era el Señor y ahora se ha convertido en otra cosa. Algo ha tomado ese lugar de Dios. 2, tu devocional me refiero a oración y a lectura bíblica, se ha convertido en una carga. Ya es algo quejoso. Leer tu Biblia, estudiarla, orar, ya se ha convertido en algo que te causa fatiga. 3, has dejado de luchar contra el pecado. ¿Okay? Ya no hay lucha interna en ti por el pecado que mora en ti. Dice 4, pones excusas para no asistir a la iglesia, llegas tarde y mantienes una actitud indiferente. 5, has dejado de testificar a otros por temor o vergüenza. Entonces, pues uno cuando es salvo, cuando recibe a Cristo, pues está bien animado, ¿no? Vámonos a ganar almas, vámonos. Pero pasa el tiempo y ese fuego se pierde. ¿Y qué está diciendo Dios? Has dejado a tu primer amor. Entonces 6, dejaste los planes que tenías con Dios. Tal vez era pues iniciar un club bíblico, una ruta, discipular. Todo eso
tú lo cambiaste por metas y propósitos muy distantes de Dios. Y 7 y último, dejaste de reflejar el fervor y la pasión por Cristo, y ahora te has vuelto una persona apática y desanimada. Entonces, estos 7 son 7 síntomas. Si se identificaron con 2 o más, pues dense por enfermos. Nos damos por enfermos, ¿no? Entonces, ya estamos muertos. Entonces, ¿qué es lo que puede vivificar? Jesús mismo lo dice en las 7 cartas. Le dice cuál es la única solución a esto. Le dice que es el arrepentimiento. Le dice arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? Hacer un cambio, ¿verdad? No simplemente decir me arrepiento de Dios y ya, no. Es un cambio de mentalidad. Decir basta a todo lo malo que he estado haciendo y corrijo. Entonces, ¿cuál es la solución a haber dejado el primer amor? Arrepentirse. Y yo le agregué esta porque pues, es un arma muy fuerte: el ayuno. El ayuno, ¿se escucha ahí atrás? El ayuno, pues se ha conocido como la mayor arma de un cristiano. El ayuno es dejar algo terrenal, puede ser comer, puede ser el internet, puede ser la televisión, las novelas, puede ser pues tiempos de fiesta, para uno dedicarse enteramente a Dios. O sea, es un aislamiento del mundo, una desintoxicación del mundo. Entonces, el ayuno es muy bueno, es muy efectivo para reavivar ese fuego, entonces, ese amor por Dios. Vamos a pasar ahora sí ya a lo profético, la adoración celestial. Empieza con esto en el capítulo 4, ya estamos en el capítulo 4. Ahí dice, en el título, Apocalipsis capítulo 4. Dice la adoración celestial. Vemos que el capítulo 4 y el capítulo 5 son visiones en el cielo. Juan estaba en la isla de Patmos, pero Juan es transportado, dice, en el Espíritu. Esto nos deja mucho a qué pensar, a qué se refiere en el Espíritu. No sé ustedes a qué les da a entender. Yo imagino como que él salió de sí mismo, no sé, o sea, ahí por su cuerpo, pero no sabría, no podría afirmarlo. Pero dice que en el Espíritu él empezó a ver todas estas cosas. Como les digo, no me estoy deteniendo mucho en los versículos, porque estamos viendo los del 1 al 6, muy rapidito. Dice, sube acá, le dice Jesús, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? De las cartas que acaba de escribir a las iglesias. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, fue en una fracción de segundo. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces vemos que Juan es llevado en el Espíritu a la presencia de Dios. Dice que ve 24 ancianos, ¿verdad?, sentados alrededor de ese trono. Vimos acerca, dice, de los 7 espíritus de Dios que también estaban ahí. Adelante del trono había 7 espíritus de Dios. Y vimos cuáles eran, o a qué hacían referencia estos 7 espíritus de Dios. ¿Alguien recuerda? ¿A qué hacían referencia los 7 espíritus de Dios? ¿No? Bueno, ese sí lo voy a leer. Está en Zacarías 4. Zacarías 4, yo voy si quieren nada más. Zacarías 4. Ok, les voy a decir. Los 7 espíritus de Dios se hablan mucho así. Nunca se le menciona el Espíritu Santo como tal en Apocalipsis. Se dice el Espíritu, pero nunca se dice Santo o Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo se le conoce como los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis trata todo como símbolos. ¿Okay? Dice aquí, Apocalipsis 4, dice el candelabro de oro y los olivos. Dice el 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro. Un candelabro es esto, ¿ok? Y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 ¿qué? Lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, ve esto, y luego abajo dice el 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? O sea, el candelabro. Dice, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío.
El 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí se dice que es ese candelabro. Hace referencia al espíritu de Jehová, al Espíritu Santo. Entonces, estos 7 espíritus vimos en el pasaje de Isaías 11, del 1 al 2, ya lo vimos, lo vamos a leer. Son 7 espíritus. Uno es el espíritu de la sabiduría, otro el espíritu de la inteligencia, el otro el de consejo, el otro el de poder, el otro el del conocimiento, el otro el del temor de Dios, y el último es en sí el espíritu de Jehová. Entonces, esos son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Pues sí, porque el Espíritu Santo actualmente está en la tierra, ¿verdad? Está ahorita operando en los creyentes, viviendo en cada persona que ha recibido a Cristo. Entonces, pues recorre toda la tierra indirectamente. Entonces, en esta visión, Juan ve a 4 seres vivientes. ¿Se recuerdan? Juan ve a 4 seres vivientes que estaban en una adoración constante. Entonces, dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Tenía cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, les expliqué acerca de que estos 4 seres vivientes, uno lo lee y dice, ¿por qué tienen tantos ojos o por qué tienen tantas alas? Y hasta uno puede decir, son tripofobia. Entonces, recordemos que a nosotros se nos ha mandado a darle la gloria a Dios en todo lo que somos, ¿verdad? En todo lo que hacemos, con lo que hablamos. Y es así con estos seres. Estos 4 seres vivientes dan la gloria a Dios. ¿Cómo? Todos los ojos representan la omnisciencia de Dios. Las alas están tapados con alas porque se dice que es la santidad de Dios, es muy fuerte la santidad de Dios. Y las caras, ahorita vamos a ver a qué hacen una alusión o a qué dan gloria de aspecto de Dios. Entonces, vemos que estos 4 seres vivientes se dedican a una adoración constante en el trono de Dios. Los 24 ancianos que se mencionan no se dicen quiénes son, pero se puede especular. ¿Okay? Vimos que había 12 hijos de Jacob, ¿sí? 12 hijos de Jacob, que era José, el que fue vendido, el de la túnica de muchos colores, José, Rubén, Simeón, Leví, Judá y muchos más, ¿verdad? Estos 2 hijos de Jacob se especula que son ellos 12 porque representan como que el antiguo pacto y los 12 discípulos de Cristo representando el nuevo pacto. Entonces, 12 y 12 dan 24, por eso se especula que son 24 ancianos literales, 24 personas literales. Incluso otros han querido decir que es un símbolo de las frutas, del fruto de las almas redimidas por Dios, tanto en los tiempos antiguos, las 12 tribus, como en los posteros, los 12 discípulos. Yo personalmente me inclino más a la otra. Entonces, los 4 seres vivientes son muy similares, no iguales, a los querubines. Los querubines son un tipo de ángeles. ¿Okay? Eso se puede ver en Ezequiel 1 y 10 e Isaías 6 del 1 al 3. No son iguales, les digo, si ustedes lo leen y comparan con estos 4 seres vivientes, no son exactamente iguales, pero sí se parecen demasiado. Y como son seres espirituales, no tienen una forma específica, ellos pueden transformarse en muchas cosas. Entonces, puede que no sean exactamente los mismos seres, pero definitivamente son comparables y probablemente de la misma categoría, o sea, mismo rango angelical. Recuerden que hay tipos, rango de ángeles. Hay ángeles inferiores y ángeles superiores. En el símbolo de los rostros, Cristo es presentado. ¿Cuáles rostros? De los 4 seres vivientes. Cristo es presentado como un león, ¿sí? Como un becerro, como un hombre y como un águila. ¿Por qué Cristo es presentado así? Pues bueno, porque un león, vemos que es el rey de la selva, ¿no? La omnipotencia y la majestad. El becerro se dice que es la paciencia con la humanidad, o sea, de Dios hacia la humanidad. El hombre, el rostro de hombre,
por la inteligencia, y del águila, del rostro de águila, por la omnisciencia y la rápida acción. Pues obviamente el águila volando, ¿verdad? Está viendo todo su presa y rápido agarra a su presa. Aquí vemos un dibujo, si alcanza a ver. Los de atrás, les recomiendo que los que se sientan atrás se vengan hasta adelante. Bueno, yo me sentaría hasta adelante estudiando este libro. Para anotar los versículos y ver las imágenes, porque son muy descriptivas. Vemos 24 ancianos, un trono, 7 candelabros que representan los 7 espíritus de Dios y los 4 seres vivientes. ¿Okay? Siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? En el capítulo 5, después de esta adoración, ya empieza con lo que es el rollo y el cordero. Aquí ya empieza lo que es la gran tribulación. ¿Okay? Este rompimiento de este sello es lo que da inicio. Vemos que Juan estaba llorando mucho en esta visión. Juan estaba llorando mucho porque dice que no se encontraba a nadie digno. ¿Por qué no se encontraba a nadie digno? Y Juan lloraba mucho porque Juan estaba llorando por el fracaso de la humanidad y de todos los seres creados de no haber podido ser dignos de soltar este libro. Vimos que este libro representa algo legal, ¿verdad? Y un ejemplo de un presidente. Se manda un documento a un presidente y no lo va a andar abriendo cualquier persona, ¿verdad? Eso de ahorita de Ucrania, mandan un documento extra secreto y ahí el portador de la puerta no va a andar ahí leyendo los planes, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene pregunta un ángel, ¿quién tiene la autoridad legal de abrir estos 7 sellos? Vemos que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Por qué? Porque él venció en la cruz y así fue como se le dio la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, ¿verdad? Cristo. Y él fue Cristo. Entonces, cuando Juan le dice esto, un anciano le dice, no llores, pues el león ha vencido para abrir este sello. Entonces Juan está así llorando y me imagino como que levanta la vista a ver dónde está ese león y vimos, ¿qué es lo que él ve? A un cordero, no veo un león. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como sacrificado. Recuerden que Cristo es presentado como un cordero inmolado. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos representando la omnipotencia de Dios, o sea, el poder de Dios, y 7 ojos representando la omnisciencia de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, o sea, el mismo Espíritu Santo. Dice, y tomó el libro y empiezan a adorar los 24 ancianos y los 4 seres vivientes empiezan a cantar. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, pues Cristo obviamente nos hizo, cada uno de aquí, bueno, las personas salvas, se ha convertido en un sacerdote, en sentido espiritual, ¿sí? La misma escritura nos lo dice en Hebreos, dice que somos sacerdotes de Dios, porque ¿cuál era la labor de un sacerdote? Sí, bueno, la labor de un sacerdote era pues pedir perdón por las personas, ¿verdad? Decirle, sacrificar y levantar un sacrificio. Entonces, nosotros somos intercesores de las personas, de un familiar que no es algo, tal vez, debemos de ser sacerdotes de ellos. Dice, y somos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, se le da esta adoración por parte de los 24 ancianos y los 4 querubines, e inmediatamente dice aquí, y miré y oí la voz de muchos ángeles de alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, o sea, una cantidad impresionable de seres, que decían a gran voz. Imagínense qué bonito a veces, uno cuando va a una iglesia sí que están cantando muchas personas, se escucha bien bonito, ¿no? Imagínense todos cantando, millones de millones cantando, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron, como dice, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces ya después de esta adoración, de toda esta adoración celestial,
inmediatamente empieza lo que son los 7 sellos. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes. ¿En qué hora es? ¿Ya? ¿Ya acabamos? Bueno, entonces vamos a terminarla aquí. No podemos terminar hasta todo esto. Pero el versículo de memoria, eso lo pueden repasar. Esta la di el domingo antepasado, la pueden repasar ahí en YouTube. El versículo de memoria va a ser Apocalipsis 1:7. ¿Me pueden acompañar? Apocalipsis 1:7.